¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día? Pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982. Alégrame el día. Buenas tardes, San Joan d'Espí, aquí un nuevo martes con todos vosotros en Alégrame el día, con un servidor, Josep García. Y hoy tenemos una invitada excepcional, una invitada que es colaboradora habitual de la radio, está en el programa ¿Despierta? Despierta, o sea que si no estáis despiertos ya podéis levantaros de la cama, vagos. Y su nombre es María, pero el apellido no lo sé. Mi nombre es Maraya. Ah, Maraya. Todo el mundo me lo dice mal. Porque a mí me lo han pasado mal. Maraya. Me lo han María pasado con mal. H final, como Mariah Carey, Sí. exactamente igual. Maraya Carey. Ah, no, No, Mariah Carey es la otra. Exacto, esta Tú es la eres otra, la impostora. Sí, tú Yo eres soy Maraya Meneses Washington. Maraya Meneses Washington, descendiente del general y primer presidente de los Estados Unidos de América. Es increíble. No me fastidies que me está sonando mi móvil. Una alarma. ¿Pero Suena. dónde lo tengo? Alarma, alarma. Dios mío. Ay, mira. Le voy a colgar. Ah, no era una alarma, era una llamada. Sí, era una llamada, Cógelo, pero es cógelo. que... No, ya no lo cojo. Vamos a hacer como en Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos, sí. Cógelo y ponlo en antena. Podría. No, es mi hija que me está llamando. Entonces no lo cojas. Y ya le dije ayer, oye, que mañana estaré en la radio. Igual lo he hecho queriendo, igual quieres salir. Igual sí, pero bueno. Le dije, no me llames a esta hora que estaré en la radio, pero bueno. Esto pasa, es la ley de Murphy. Entras por la puerta, no te llama nadie en todo el día. Entras por la puerta de la radio y empieza a llamar gente. Gente que nunca te ha llamado. Mira, lo que sí le voy a poner Se me es ha un caído un mensajito. Ay, qué ruido. Ya, perdón, es que se me ha caído un micro. No, Intentando- tranquila. Estoy intentando ponerlo. ¿Necesitas ayuda? No, ya está. Vale, muy bien. Bueno, Maraya. Muy bien. Antes de... estás aquí en calidad de profesional, hoy estás en calidad de profesional, no de comentarista, que habitualmente pues lo que haces realizas la labor de comentarista en el programa Despierta, comentando los estrenos cinematográficos. Series de televisión, cómo se hacen ciertas cosas, analizo según qué planos, hablo un poquito de todo lo que es el cine. Mi sección se llama Wake Up Hollywood, Despierta Hollywood. Wake Up es despierta en inglés, para Exacto. los que no lo sepáis. Sí, y eso, y hablo un poquito de todo eso. Por ejemplo, a través de los créditos de una película puedes saber un poco, o de una serie, la historia que ha tenido. Quién ha empezado a escribir el guión, quién se ha añadido después, si han habido problemas y empezó a dirigir un capítulo a alguien y se ha cambiado de director. Todo esto lo ves. Claro, la gente no se queda a ver los créditos. No. Antes te los tragabas por narices, porque Exacto. iban al principio. Pero Exacto. ahora no. Ahora no. Y ahora, para que los veas, a veces te dejan imágenes al final de esas, pero la gente no ve los créditos, No. solo ve las imágenes. No, aparte de que muchas veces los créditos, yo para mi gusto, pasan muy deprisa. Sí,
porque los ponen acelerados. De hecho, yo los he puesto acelerados para que me cupieran, porque a lo mejor te dicen en un cortometraje, Sí. en una película igual, ¿no? Por ejemplo, en un cortometraje te dicen 3 minutos, tienes que entrar en los créditos. Claro. Entonces lo pasas al doble de velocidad, porque... Y entonces tienes que ir parando la imagen, a ver si... Exacto. Claro, en aquello que te ha interesado. ¿Quién es el director de fotografía? Que ahora no se llama director de fotografía, ¿no? Ahora Sí, se llama... Sí, se sigue llamando... Ah, bueno, DOP, dices. Sí, ahora Es en inglés. Tienen otros nombres. Director of Photography. Ajá. DOP. Sí, Ajá. sí. Bueno, pero una cosa es está el abreviado. y otra cosa es el cámara, ostras. A ver, el cámara de... Y luego, yo qué sé, el guionista, el argumentista, el no sé qué, A el mí- montador. ¿Dónde se ha rodado? Exacto. Los agradecimientos. A ver, Efectivamente. ¿quién ha donado cosas? ¿Quién ha sido un tacaño miserable? Pues mira, por los títulos de crédito, yo a veces he encontrado productoras y productores, inversores, Ajá. porque miras a ver quién ha hecho una película, igual no igual que la tuya, pero sí del mismo género, o puede estar interesado. Ajá. Miras la productora, miras los productores ejecutivos, miras las redes y los contactas. Pero ese forma parte de tu auténtico, porque aquí realizas sí, es la verdad. documentarista, pero eso forma parte de tu auténtico o de tu verdadero, de uno de tus trabajos, que es localizar inversores. Exacto, claro. Y cuéntanos, porque vamos a ir por el principio. Venga, a va, ver, vamos no a me ir enrollo. desde el principio. Bueno, iba a decir vamos a ir desde el principio, pero es que antes te tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido Babilonia? No la he visto aún. No la has visto aún, Pero entonces no te lo puedo preguntar. Pensaba que ibas a preguntar por Avatar. Avatar, no la he visto yo, Avatar. Es que Avatar no me interesa. No me digas, no te me interesa. interesa Avatar. No Vaya. me interesa. La primera ya, a ver, reconozco que James Cameron es un gran director, la película estuvo fabulosa. Técnicamente. Sí, pero Sí. es que ese tipo de película con tanto CGI no me interesa. Ujú. Entonces es una mancanza mía. Es Vale. un defecto mío. Que no me interesan las películas con tanto CGI. Sí, pues no veas Claro. la 2. Exacto. Y la 2, no, la veré, pero no me interesa verla. Pero la veré. La verás. Y a ver, y es un director que dirige muy bien y lo hace muy bien y técnicamente es brutal. Quitando el guión, los guiones los Bueno, deja un poco los flojos. guiones sí, son muy flojitos. Yo Titanic... Con muchos up and downs, ¿cómo se dice? Con muchos agujeros en el guión, Ujú. flojo, o sea, pasa de flojo a fuerte, o sea, tiene cosas bien, Sí, pero luego tiene muchas cosas que dice, ¿esto por qué? ¿Y por qué no han hecho esto? Y lo deja así. sí, efectivamente. Tan sí, tranquilo. Sí, sí, yo veo que sus guiones fallan mucho. Sí. Es lo que te iba a comentar en el mismo Titanic, que hubo alguna muerte que me pareció... Gratuita, ¿no? Sí, dices, a ver, los dos viejecitos que se meten... No me provocó ninguna emoción, Sí. porque no los conocía. Claro. No habían tenido desarrollo. Ujú. Dice, bueno, vale, muy bien. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes una cosa interesante del Titanic que no puso él en la película, pero yo sí lo hubiera puesto? ¿El qué? Un músico de la banda, Hmm. cuando ya sabían que iban a morir, se bebió una botella entera de whisky, porque diría el hombre, bueno, Bueno. que no me entere de nada, ¿no? Efectivamente. Como dice, no me acuerdo qué actriz era, que decía, si nos coge el fin del mundo, que nos coja con una copa en la mano. Pues lo mismo. Sí, sí. Y cuando el barco fue a salvarlos, Sí. él aún no había muerto por el calor del Por whisky. el calor del whisky. Exacto, no se había Ostras, congelado. Mira, esta historia no la sabía, pero una lástima. Y una yo pensé, ¿por qué James Cameron no lo pone? ¿Me lo Pues, pone a este mira. señor? Una lástima que no pusiese, se inventase toda esa historia. Bueno, y pusiese cosas que dices, por ejemplo, ¿a qué viene poner las Mademoiselles d'Avignon en el Titanic? Ah, sí. Dices, pero por favor, que todo el mundo conoce ese cuadro y saben que no se hundió. Sí, no, es verdad. Sí, cositas que... Igual plásticamente le encajaba y dijo, Sí. pues ponlo. Sí, es... Porque también te digo una cosa, a ver quién le dice que no a James Cameron. También. aunque tú estés pensando, este cuadro lo vamos a poner aquí, pero a ver quién le dice... Oye, James, que... No, exacto. Que esto no va aquí. A ver quién se lo dice. Yo creo que con los guiones hay gente que no le dice el guión necesita más trabajo. Que ¿sabes? que va. Él dice, no, ya está bien así. Y la gente, Sí, ya está. Vale. Lo ha dicho él, oye, ha ganado millones con cada película.
vale. Claro, es que a veces no te atreves a discutirle a según quién, ¿no? Sí, sí. A pesar de que tú puedes tener razón y esta persona no. Es cierto. Pero es complicado, porque Es a veces muy te complicado. impone en el set, tú Ujú. ves a este señor todo lleno de asistentes y tal, y tú a lo mejor, que eres el de Atrezzo, que vas a poner el cuadro ahí, dices, pero ¿cómo le voy a decir yo a este señor que no pongo esto? Sí, sí. Entonces lo pones y te callas. Y ya está, y dices, oye, mira. Sí, sí, no. Yo supongo que a más de un director le debe pasar esto. Sí. Se ve que al Tarantino también le pasa algo parecido. Que Sí, nadie sí. se atreve a decirle, oye, mira, a lo mejor aquí... Y yo tengo entendido que Almodóvar se lo toma muy mal si le dices cosas así. Y entonces se venga de una manera que es haciéndote trabajar para nada. Yo es que sé de gente que con Almodóvar se ha discutido. ¿Y qué les ha hecho? Sí, sí. Y Porque fuera- yo conozco técnicos que los hizo iluminar una calle y luego dijo, no, quitar esto que no vamos a rodar aquí. Y por haberle discutido varias cosas. Sí, sí, brutal. No, de hecho hay una... Bueno, ya hay varios actores. Con la Carmen Maura se reconcilió al final, parece. Ah, sí, es verdad. Pero ha habido varios actores que han salido mal y han dicho, yo no vuelvo a trabajar con ese hombre porque es inhumano. De hecho, no me acuerdo quién dijo aquello del café. Que le hizo varias veces repetir, pedir un café, no me acuerdo qué actor era. Un actor que ya no trabaja con él, ya No, te lo digo. no, ya Porque no. él le dijo, cuando le hizo ya como 10 o 15 veces repetir el café, dijo, vete a la mierda. Y entonces dijo, sí, le pagaron y se acabó su, su paso por el set. No, pero esto se lo dijo Almodóvar. Seguro que si es Stanley Kubrick no se lo dice. Que Stanley Kubrick era el rey de las repeticiones. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, por eso sale todo. Es que también... es verdad, yo también soy muy perfeccionista y muy quiero que salga todo así, ¿no? Hay veces que es verdad que tienes que valorar si lo que quieres es el contenido o la perfección. Es decir, ¿cómo quiero que salga? ¿Que salga un poco menos perfecto, pero que salga lo que yo quiero? ¿O me tiro haciendo esto 2 días y luego no me da tiempo a rodar algo? ¿O tengo que extender rodaje, no? Pero es verdad que Kubrick, Hitchcock y tal, eran muy amantes de la perfección, del sincronismo... Y se nota en las películas. Se nota mucho. También es cierto que tanto Hitchcock como Kubrick, como el mismo Tarantino, se pagaban sus películas. Sí, sí. Y Se entonces hipotecaban, sí. Les daba lo mismo, querían aquello y querían aquello. Exacto. Si iban 2 semanas de rodaje, pues se iban. La famosa escena de la bañera... De ¿De la la ducha, ducha? de la ducha. Bueno, que De era bañera. psicosis. Era bañera. Sí, sí. pero ducha. Cierto. Pero bueno, es la ducha porque enfocan como la Efectivamente, alcachofa. la alcachofa. La doble de cuerpo que contrataron se ve que solamente tenía que trabajar un día. Y estuvo 1 semana. O sea... ¿Y sabes que él hizo lo del cuchillo también? En la cámara, en el contraplano, la persona que mueve el cuchillo cuando solo se ve el cuchillo en plano detalle es él. ¿Es él? Ah, mira, esta no la sabía. Sí, Esta porque no le la dijo, hazlo sabía. así, y como no salía, al final lo hizo él. Al final lo Uy, hizo él. perdón. Bueno, nada mejor que He dado el hacerlo micro. él. Bueno, te voy a preguntar por otra película. Holy Spider. ¿Tampoco? No, tampoco. Ostras, ¿qué película últimamente que hayamos visto? ¡Los crímenes de la academia! No, tampoco. No, tampoco. Es que últimamente, estoy pasando una etapa de muchos médicos. Y entonces últimamente he ido muy poco al cine, cosa que me fastidia. La última que he visto en el cine es Avatar. Avatar. Ah, no, la última que he visto en el cine es El cuarto pasajero, El de Alex de la cuarto Iglesia. pasajero. No, esta no la he visto. Vaya. Esta yo tampoco la he visto. No El cuarto. coincidimos. Mira que quería ir a verla, pero no sé qué me sucedió que no pude. No pude ir a ver El cuarto pasajero. Ah, pues yo me apunto a verla otra vez. Y ya está retirada, ¿no? No, aún está. Ah, ¿aún está en cines? Sí. Pero en una sala mini. Ah, en salas de estas. De esas de 2. Pues mira, te preguntaba por los crímenes de la academia, porque curiosamente los crímenes de la academia no está en cines, está directamente a plataformas. Ah, Y eso que es de un director, me parece que Scott Cooper se llama. Scott Cooper, el de Hostiles. no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Que Es rodó posible. esta película con Christian Bale, que él tenía que conducir a un caudillo indio a través de la estepa americana. Ah, lo que pasa es que yo la conoceré por el título americano, que no será Hostiles. Bueno, no lo sé. Creo que es Hostiles, pero ¿Es no lo Hostiles? sé. Creo que- Hostiles. me parece que sí.
Te lo busco en un momento, mira. No lo sé, te lo digo porque me ha pasado muchas veces, ¿eh? Que la gente me dice Puede un título y yo digo otro y es la misma película. Pero con una traducción... Podría ser, a ver. No, aquí no me viene título original. Me viene Hostiles y me ha salido tal cual. No sabemos el original. Bueno, Entonces. es igual. No, pues es el mismo director, también con Christian Bale y, bueno, muy buena ambientación. Ajá. Está muy bien la película. Bueno, dejamos las películas, ya que no coincidimos de momento. Es verdad, no hemos dado ni una que hayamos visto los dos. Y vamos a esto. Hay un momento en tu vida que coges y te dices, me voy a los Estados Unidos de América. Uy, por ahí quieres empezar, ese no es el principio. Eso no es el principio. Pues cuéntame el principio tú, que lo sabes mejor que yo. El principio es, hay un momento en mi vida donde yo tengo 9 años Uh-huh. y me pongo a escribir. Uh-huh. Porque no tengo manera de expresar lo que me estaba pasando de ninguna otra manera. Pues pasa un suceso malo en mi vida Uh-huh. y entonces como mi desahogo es escribir. Empiezo a escribir sin saber, de corazón, sin saber escribir. Claro que sabía escribir porque Sabías tenía 9 escribir, años, evidentemente. pero me refiero sin saber... No sabías la técnica. Exacto, sin saber técnica de escritura y nada, ¿no? Entonces empiezo a escribir poesía, empiezo a escribir relatos cortos, empiezo a ganar premios. En el colegio luego ya empiezo a ganar concursos y tal. Entonces me doy cuenta que se me da bien. Y me voy al teatro. Y dirás, ¿por qué? Bueno, yo seguía escribiendo, ¿no? Pero entro en Hocus Pocus de San Joan Despí. Como actriz, Uh-huh. amateur, pues un grupo de teatro amateur. Estoy 12 años en el grupo. Me encanta el teatro. Escribo también y alguna obra hemos hecho. O sea, han estrenado obras tuyas en teatro. Sí. ¡Oh! Sí, sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo solamente pude estrenar una. ¿Ah, sí? Sí. Era Tú malilla. también eres dramaturgo. Era muy mala. Era muy mala. Es que hay veces que escribes y te suena bien en tu cabeza y cuando lo ves en escena dices... No sería. Entonces estoy en Hocus Pocus. Accidentalmente me convertí en directora. Accidentalmente, según mi visión, el destino, según los años, ¿no? No sería como aquellas películas de Hollywood que dicen, fue un accidente, y dicen, pero si el puñal lo tenía en la espalda. Pues un poco así. Teníamos un director y dejó de venir. Dijo que no podía, que tal. Y entonces recuerdo que estábamos haciendo Eloísa está debajo de un almendro. Uh-huh. Buena obra. Y yo tenía un papel bastante pequeño, porque en aquel tiempo yo estaba en COU. Uh-huh. COU, que no sabréis lo que es ahora, pero... No. Hubo Curso momento... de orientación universitaria. No lo sabéis. Entonces tenía que estudiar mucho y un papel corto ya me venía bien. No quería ser protagonista. Ya había sido protagonista en La Celestina, había hecho de Melibea y tal. Y es mucha responsabilidad. No solo por estudiar, sino porque tú llevas la obra. Entonces... Efectivamente. Entonces, bueno, no quería eso, ¿no? Entonces dije, no, un papel corto. Y como tenía un papel corto, me dijeron, oye, ¿por qué no diriges tú que tienes un papel corto? Y yo, ¿pero cómo voy a dirigir si yo no sé dirigir? Bueno, pues tú ponte ahí, más o menos dinos lo que tenemos que hacer y tal. Uh-huh. Entonces empecé a dirigir. Y me di cuenta que dirigir me gustaba más que actuar. Sí. Y entonces pues ya estaba metida en el teatro, escribiendo... pasé al cine, también de forma accidental, o el destino. Uh-huh. Me presenté al Institut del Teatre, y entonces me dijeron, no, es que tú ya tienes experiencia, queremos gente moldeable y tal. Y Vaya dije, tela. Bueno, entonces me volví a presentar al año siguiente, porque yo soy perseverante. Y me volvieron a decir lo mismo, y dije, ¿para qué voy a pagar? Ah, porque en el Institut del Teatre, no sé si lo sabéis, se paga por examen. ¿Ah, pagas? sí? No lo sabía. Sí, pues sí. Para que te hagan el examen, tú pagas. 60 euros. No. 120. 175. ¡Hijos de la gran... Por persona. Y quieren actores teatrales. Sí. Bueno, director, o sea, yo me presenté a dirección, ¿eh? A dirección. Ah, vale. Entonces, hacen dirección musical, interpretación, danza y voz. Bueno, O yo... sea,
para hacer una crítica al Institut Teatral de Cataluña. Todos interpretan igual, tú. O sea, a ver, ¿qué porquería de actores son esos? De ahí salió Silvia Abril. No, sí. Y Daniel, no, Ángel Yasser, Ángel Yasser. No, sí, actores buenos salen. Y salen actores competentes. Pero muchos, o la mayoría, que interpretan igual. ¿Sabes por qué? Porque quieren gente moldeable. Entonces, claro, ellos eran distintos. Han pasado por el instituto, los han moldeado y los han puesto todos como un molde. Sí, no. Entonces, interpretan todos así. Bueno, total, que el instituto ya el segundo año me dijo que tampoco, que queremos gente que sepa menos. Y dije, pero esto no tiene sentido. O sea, tú tendrías que coger... Claro, tendrías que coger gente con talento. Efectivamente, sepan o no sepan. Exacto. Y entonces dije, pues ¿qué hago? Entonces estaba buscando algo parecido al Institut del Teatre y veo cine y yo. Cine. Y entré en la ECIB, que creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Qué has tomado en tu vida? Sí, la ECIB, la Escuela de Cine de Barcelona. Es una buena escuela, ¿eh? Sí. Es una buena escuela. Yo no he estado, pero es una buena escuela. Yo sí. Me han hablado bien. 4 años. Entonces, ya te digo, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me abre el mundo del cine, yo no dejo el teatro ni dejo de escribir, voy haciendo cada vez más cosas. ¿Y entraste cine... como directora o para directora? Sí, para directora. O sea, ni guionista, directora. Exacto, pero tuve la suerte que cuando yo entré no te especializabas hasta el 4.º año. Es decir, estuve 3 años haciendo todo. Guión, dirección, cámara, todo. Como debe ser. Entonces te enseñan todo. Entonces, gracias a eso, en Hollywood, y ahora ya sí podemos ir ahí, he sobrevivido porque yo sabía hacer todos los roles de un set. Ah, pero en Hollywood no saben hacer todos los roles. Sí, cada uno hace su rol, ¿no? Pero yo... o sea, quiero decir, cuando salía un trabajo de asistente de dirección, yo. Asistente de producción, yo. Asistente de cámara, yo. Porque también lo había hecho. Allí no. Allí te especializan en una cosa. Ahora la ECIB también hace eso. Te especializa en una cosa. Igual que el SCAC. No fui a la SCAC precisamente porque como yo ya sabía escribir, pensé, si voy a la SCAC y me hacen el test de prueba, van a decir, vale, tú vas a guión. Y no me van a enseñar a dirigir. Ya. Entonces, voy a pagar una pasta que vale el SCAC porque me den hojas, porque en un guión no necesito tampoco mucho más. No. Entonces... Bueno, sí, te enseñan eso de... ¿Cómo me dicen? Yo estoy harto de algunos guionistas, ¿eh? Porque te enseñan eso. Sí, no, el lobo pequeño y el lobo grande, que enseña al lobo pequeño y no sé qué. Pero bueno, esto en la ECIB también te lo enseñan. Sí. Es decir, yo estoy muy contenta de durante 3 años haber hecho todos los roles de producción, porque también tú sabes entonces que te gusta. Porque todos los trabajos son así. Tú te los imaginas de una manera. Y luego vas allí, lo haces y es de otra. Todos. O sea, me refiero a carpintero también. Sí, no. Cualquier trabajo, además, te los enseña. Una cosa es cómo te lo imaginas. Exacto. Luego, cómo te lo enseñan. Y una vez que sales cuando te incorporas al mundo, te das cuenta de que dices... Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en los 3 primeros años, yo, aparte de estudiar cada rol, lo hacía en cortos, en colaboraciones y tal. Entonces ya sabía lo que me gustaba y lo que no. Y entonces, pues, me fui a escribir. Me gusta dirigir también, ¿eh? Pero noto yo que me gusta más escribir. O sea, di una vuelta para al final seguir escribiendo. Escribiendo. Y entonces, allí en Estados Unidos, sí. ¿Cómo fue el tema de irte y de...? Pues estoy en la ECIB, en un cortometraje hubo gente, era un cortometraje internacional, había gente pues de un montón de países, y entonces me vieron trabajar. Yo en mi trabajo soy muy seria. Seria me refiero profesional. Es decir, puedo estar de broma, pero a lo que estoy, ¿no? Me gusta hacer muy bien mi trabajo y como ya he dicho que soy un poco perfeccionista, pues eso. Además, tengo una cosa que no tiene todo el mundo, es que me enamoro de cada proyecto.
O sea, hay que hacer un proyecto y yo veía que mis compañeros decían, pues a mí no me gusta, pues el mío es mejor, pues tal. Y yo al final le acababa viendo el lado bueno al proyecto y lo cogía como si fuera mío. Eso es una virtud. Claro, entonces yo trabajo como si el proyecto fuera mío. Me apasiono por el proyecto, no pienso en otra cosa, solo hablo de eso. Soy un poco coñazo cuando estoy en rodaje. Porque llego a casa, a un restaurante, a una cena y solo estoy hablando de, ¡hala, pues! Y vamos a hacer, y he pensado que no sé qué. Entonces la gente me dice, ¡para ya, quiero comer! Exacto, cállate ya. De hecho, no descarto que haya gente que diga, oye, Maraya está en rodaje, pues no quedamos con ella. Quedaremos cuando acabe ya. Espero que no lo hagan. Entonces, estoy trabajando con ellos, ven cómo trabajo y ellos, había 2 chicos que eran de Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces me dicen, oye, ¿por qué no te ves al rodaje de mi corto? Y dije, hombre, me pilló un poco lejos. Era en Texas. Y entonces dije, bueno, pagáis, ¿no? Y dice, sí, pero solo podemos pagar, atención, solo podemos pagar $600 a la semana. Yo, ¿qué? exacto. Claro, Dios. a mí nunca me habían pagado tanto por rodar. En Dices, España se paga mucho menos. ¿Me pagáis el billete? Y entonces como dije, ¿qué? Me dijo, bueno, y alojamiento gratuito. Y yo, Haber dicho otra vez, ¿qué? no, el billete era la única condición, es que me lo pagara yo. Entonces yo me pagué el billete, me fui unos días antes para coger el inglés otra vez y tal, porque me daba un poco, o sea, un rodaje para los que hayáis estado es un caos, ya lo sabéis, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Si encima el idioma es un problema, claro, yo quería estar antes para coger el inglés, para saber lo que me estaban diciendo, ¿no? Porque imagínate que en un rodaje me dicen, haz esto y yo, no te entiendo. Entonces me fui antes. En el rodaje me encontré pues que el acento de Texas no es muy fácil de descifrar. Sobre todo cuando te lo gritan y te lo dicen sin parar. Porque claro, el primer asistente de dirección, que era mi jefe, me hablaba mientras caminaba, ¿no? Y vamos a hacer esto, y él estaba por 10.000 cosas más, ¿no? Entonces, una vez le dije, I'm sorry, I don't understand you. Lo siento, no te entiendo. Y me dijo, Maraya, no podemos parar el rodaje porque tú no me entiendas. Y yo... tensión. Exacto, vale. Me acuerdo que me fui a llorar al lavabo de, Dios mío, estoy en Estados Unidos, estoy trabajando en cine y es una pesadilla. ¿Por qué? Entonces, nada, bueno, pues en el hotel, como tenía bastante tiempo para pensar porque no conocía a nadie, dije, me voy a llevar una grabadora. Voy a grabar todo lo que este tío diga y luego tranquilamente en el lavabo lo voy a escuchar y lo voy a apuntar todo. Y eso hice. ¿Qué pasó? Que él me dio la enhorabuena. Me dijo, ostras, muy bien. Y todo el mundo del rodaje venía a mí a ver qué había que hacer, porque yo era la que lo tenía apuntado todo. Pensaba que a ver lo que había dicho el individuo, porque Exacto. No lo entendían tampoco. No, sí que lo entendían, pero a lo mejor te dice 3 cosas y tú te pones a hacer la primera y luego dices exactamente qué había que hacer con la 2 y la 3, ¿no? Pues entonces decían, Maraya, que lo tiene todo apuntado. Yo iba ahí con mi grabadora todo el rato detrás de él. O sea, una especie de script. Exacto, pero... yo era asistente de dirección segunda, es decir, fuera del set. Yo estaba pues con los actores en los camerinos y tal, pero yo todo lo que él decía lo tenía grabado, entonces todo el mundo venía y me decía, María, ¿qué hay que hacer ahora? ¿O qué ha dicho? ¿O cuándo hacemos el descanso? Que eso es de producción, pero como yo lo tenía todo apuntado, pues me venían a mí. No, fantástico. Y entonces de ese rodaje, pues... bueno, me vieron trabajar y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que empecé en películas. Ajá. ¿Y todo esto en el mismo Texas o ya te desplazaste a la soleada California? No, me desplacé a Virginia, primero. Cambio de acento. Cambio de acento, exacto. Nueva York, cambio acento de acento. Acento horrible y mucho frío. Miami no hay problema porque rodamos en español. Bueno, sí hubo problemas, porque los cubanos... hablan un español, bueno, no. Hablan español e inglés junto. Entonces me acuerdo que me dijo, uno de los actores, cuando ya habíamos acabado el rodaje, me dijo, ¿has ido a la Saguasera? Y yo, ¿la Saguasera? Me suena a discoteca. Y digo, ¿qué es la Saguasera? Y me dice, Saguasera, la parte Southwest. O sea, ellos cogen el inglés, Southwest, y lo ponen en español, Saguasera. Entonces, te cuesta entender, al final dices, o háblame en español o háblame en inglés, ¿vale? Pero no me juntes los dos, hace un poco como Julio Iglesias, un poco así, sí, ¿no? Spanglish. Y los hijos, exacto. Spanglish. Y hacen eso y dices, pues no me entero bien. Entonces, de Miami ya me fui a Los Ángeles. Y Los Ángeles tiene el mejor acento, porque es el más neutro.
¿Algo tiene que ver que trabajen en el cine para que sea neutro o...? No lo sé, pero California es el acento más light, es el más fácil de entender de Estados Unidos, porque las U's las hacen U's, las A's... Es que en Nueva York las U's las hacen A's, ¿no? La love ya. Ese tipo de cosas lo hacen en Nueva York. En Texas... Sí. Las T's las hacen R's. Bueno, y California no sé si tiene que ver por el cine. O sea, seguramente sí, porque siempre ha estado lleno de gente de fuera, ¿no? Sí. O sea, siempre ha traído gente de fuera. Entonces, igual sí. por eso es el acento más neutro, pero ese era más fácil de hecho, California era español. Sí. Mexicano. Bueno, antes de ser mexicano era español, luego fue mexicano y después Estados Unidos lo robó descaradamente. Sí. Y ahora pues es un poco de todos. Sí, ahora ahí... La Baja California... Allí va pues gente de todos los países y supongo que tienen que hacer un acoineo, un acento que se entienda y tal. Luego, allí en Estados Unidos, y generalmente el actor anglosajón, generalmente... trabajan mucho, cosa que no teníamos costumbre aquí en España. Aquí en España se ha empezado a hacer hace 4 días, trabajar el acento según la procedencia geográfica del personaje. Sí. E incluso tienen su trainer, ¿cómo es? Trainer no sé qué, entrenador de acento, vaya. Sí. De hecho, ¿cómo se llama este actor? ¿McConaughey? Puede ser, McConaughey. Si lo veis en versión original, el tío hace los acentos súper bien. Los clava. Sí. Es un tío del sur y tiene todo el acento de un tío del sur. Luego es de Nueva York y tiene todo el acento de uno de Nueva York. Que yo pensé, ¿pero este tío de dónde es? Y me acuerdo que lo busqué a ver de dónde era, pero no, es que de donde él es no es el acento que hace. Es que entrena muy bien el acento. Entrena muy bien. Sí. El McConaughey. No, ya se le ve en las producciones en las que sale que el tío, bueno... En cada producción te hace... Es una maravilla verle interpretar a este hombre. Sí. Aquí es verdad, hace menos que se hace. Yo lo que recuerdo es 8 apellidos vascos, ¿no? Que Dani Rovira, que creo que no es de Sevilla, hace de acento sevillano. Creo que él es de Málaga. Sí, ¿no? hace un acento sevillano. Hace un acento sevillano y el suyo es de Málaga. Pero nosotros no somos... Es verdad que no somos muy de... Yo, de una serie que me gustó mucho... de las que vi aquí, era allá abajo me parece que era, sí. En que los personajes hacían acentos según la región de la que procedían, o sea, el de Málaga, acento malagueño, el de Córdoba, cordobés, el de Cádiz, los de Sevilla, sevillano. Ostras, qué bien trabajado en ese plano, ¿eh? Ajá. Estaba muy bien. Luego la serie, pues bueno, era una sitcom... Yo no la he visto. Como las de aquí. Para variar, para que no coincidamos. No la has visto. Pero ahora me he acordado de Machos Alfa. ¿Has visto Machos Alfa? La estoy viendo, Machos Alfa. ¿Qué te parece? Pues mira, yo me resistí a verla porque pensaba... Y sin embargo, vi el primer capítulo, es que me partía de la risa. El primer capítulo me partía de la risa. La mujer es ahí, me ha agredido. No sé, me parecía... No, me está gustando. Tiene sus A mí me ha sorprendido para bien. Sí. Yo al principio tampoco estaba muy segura de verla, pero vino Álvaro Requena al Despierta, que es uno de los actores secundarios, y entonces la tuve que ver pues para recibirle en el programa y saber de qué estábamos hablando. Y reconozco que me ha gustado más de lo que pensaba. No, la verdad es que a mí me está gustando la serie. Sí, para ser de los escritores de La que se avecina, de los guionistas de La que se avecina, no tiene tanto goofy. Sí, tanta... que se pasan. Exacto. Se pasan demasiado. No hacen los personajes tan esperpénticos, los hacen más reales y tal, y entonces me gustó más. Bueno, es que los guiones de La que se avecina no son malos. Yo no los veo malos. Pasados de vueltas. Exacto. Pasados de vueltas. Sí. Y a lo mejor pasados de vueltas también porque aquí tenemos la manía de no sé por qué, o teníamos la manía de hacer episodios de 1 hora, hora y pico. Sí. Y dices, por favor. Y sin embargo, esta serie 30 minutitos. Sí. Está bien. Es mucho mejor. Tienes mucho... O sea, te engancha... Para mí, ¿eh? Sí, te engancha más, tienes que tener menos tiempo. Y el guión... Lo pules más. Exacto, está más pulido. Y te es agradable verlo.
Sí. No que dices, hostia, ahora voy a ver un capítulo de esto hora y pico. Es como y además, una película. Sí, y además siempre los mismos chistes, porque a veces ya no saben qué chiste hacer y se repiten y tal. Sí. O incluso se consiguen efectos contrarios. Yo, por ejemplo, en La que se avecina, que el tipo el que hacía el pescatero. Antonio Recio. Sí, el Antonio Recio, el que hacía el Recio. Que dices, en teoría, pues es un tipo odioso. Sin embargo, Sí. a fuerza de verlo ahí, surte el efecto contrario. Yo creo que no. Yo creo que es Jordi Sánchez. Yo creo que es el actor el que le hace que no sea tan odioso. Porque es probable también, sí. para mí es un personaje que tiene todo lo que no me gusta. Es machista, es muy arcaico y tal. Sin embargo, creo que el actor le da una simpatía que al final, dentro de lo que es, te acaba haciendo gracia. Sí, sí, o sea, y te acaba haciendo, no sé, yo no sé si eso puede llegar a ser peligroso. Sí. El que digas, hostia, este tío, no, los fascistas son viejecitos simpáticos, cascarrabias. No, que son gente que sale a la calle a pegar a la gente, oiga. Sí, además es curioso porque este actor no es de esa ideología. O sea, él está interpretando a un personaje que no tiene nada que ver con él, ¿no? Supongo. Entonces, creo que le da un tono simpático que lo hace así. Porque también en Plats Bruts, Sí. cuando él hace de... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo... Sánchez. ¿Sánchez o López? López. López. O López era el otro, el que trabajaba en la radio. Santi Millán. No, el que trabajaba en la radio. Ostras, no me acuerdo. No, era López. López. Sí. Pero le llamaban López. Sí. Con S. También era un tío que era un perdedor, era tal, pero también lo hacía gracioso. Es que yo creo que es el actor Sí. el que te hace el personaje. No, y ahí en Plats simpático. Bruts fue una conjunción muy maja de actores que estaban en un momento dulce todos, Sí. unos guiones bien hechos y duración adecuada. Exacto. No sé si llegaba a durar 30 minutos o menos. Sí, fíjate. yo creo que 25 por ahí. Sí. Es una duración correcta para una sitcom. Sí, que de hecho a veces se te hace corto. Sí. O sea, porque cuando se pasan los 30 minutos dices, ostras, voy a ver otro capítulo. Ya ha pasado, ¿no? Ya se ha acabado todo. Pero yo creo que es mejor que se haga corto Sí. y que lo disfrutes a que se te pueda hacer pesado. Sí. A mí La que se avecina conseguía ver a lo mejor 15 minutos, que decías, ostras, mira, qué gracioso y tal. Pero después ya voy a otra cosa porque se me hace bola. Es que son 13 años, haciendo La que se avecina. Sí. Y anteriormente, yo no me acuerdo si... Sí, antes era, bueno, es que es una especie de spin-off de la... ¿Cómo era la otra? Aquí no hay quien viva. Exacto. Que también fueron no sé cuántos años. Pero son los mismos guionistas. Ay, esto ya no lo sé. Es que yo tampoco lo sé. Esto No sé ya si lo cambiaron. sé. No lo he estudiado esto. No, pero yo creo que la misma productora sí, ¿no? Seguramente, seguro. porque si son los mismos guionistas, claro, 13 y 6, 19 años. Haciendo lo mismo. Claro, haciendo lo mismo y con los mismos latiguillos Sí, y los mismos las mismas refranes. cosas. Exacto. Sí. 19 años intentando ser diferente es complicado, ¿eh? Tienes Sí. que meter a gente nueva. No, es imposible. A sangre Complicado no, fresca. imposible. O Exacto. sea, los grandes genios. Ahora Hitchcock repetía cada vez la misma película. Y era un genio. Hombre, no repetía Bueno, cada a vez ver, la misma película. Entiéndeme, no. Cuidado no que se ha repetía- metido con el maestro y voy a sacar las No repetía cada vez la misma película. No, retiro mis palabras. Pero bueno, tenía unos tics. Sí. Sí. Pero claro, veías de él una película al año o cada 2 años. Exacto. Claro, no es lo mismo que verlo cada día. Sí. Ahora, te metes un Hitchcock, te dices, voy a ver las 50 y tantas películas que ha hecho Hitchcock. Entonces vas viendo los mismos tics película tras Sí, película. eso sí. Porque claro, es que el creador es el padre de todos sus productos. Sí. Y se parecen genéticamente, Que no, digamos. que no es malo. Se A parecen. ver, es que no es Sí. malo. Es que hoy en día o sea, no lo digo como algo malo, el que se repitan estos tics. Oye, somos personas y somos limitados. Sí. O sea, no es malo. Y además, mientras estén bien hechos y guste al público, Bueno, pero eso es fácilmente arreglable. Guionistas nuevo contigo, es decir, tú te quedas como jefe de guionistas y sangre nueva. Y entonces efectivamente. ya tienen otra forma. Sí, que es lo que hacen, supongo, en la mayoría de series y Sí. tal, que van renovando sobre todo las que duran tanto. Que van Exacto. renovando para que no
Aunque hay que reconocer que cuando ya llevas muchos años viendo cine, viendo tal, muchas veces sabes lo que va a venir. Sí, hombre. Ya. Sí. Ya. De hecho, sí, porque hay cosas que ya las... Bueno, es que yo como guionista ya veo la estructura. Entonces, veo el principio y digo, pues mira, esto va a acabar así, tal, van a hacer esto. Efectivamente. Puede cambiar en lugar de que sea a prima, pero vamos. Sí. A veces sí que alguno juega con eso y te da un giro donde tú no esperabas, ¿no? Efectivamente. Y dices, vale, me ha gustado este giro que no me esperaba. Me lo ha hecho tragar, estupendo. Exacto, ¿no? pero tanto por estructura como por algunos detalles que te dan cuando conoces el lenguaje cinematográfico. Me acuerdo de Shutter Island, fui al cine a verla, a los 5 minutos dije... Ya sabías lo que estaba pasando. No, ya sabía cómo acababa. Entonces, iba con un amigo. Yo normalmente ahora al cine voy con mis compañeros de la ECIB, porque nadie me aguanta en el cine que no sean ellos, ¿vale? O sea, no serás de las que estás, mira, ahora tal, ahora... No hablo mucho, pero sí que es verdad que hay cosas que empiezo... ¿En serio? Y así, ¿vale? Sí, empiezo a hacer cosas así, comentarios. Entonces voy solo con profesionales, porque el resto de gente no me aguanta en el cine. Mira, yo te tengo que decir, hablando de esto, yo no hablo en el cine, yo me gusta ver la película, que la gente la vea tranquilo, y después A ver, si la película la he visto muchas veces, estoy en casa, pues... Bueno, no, a veces estoy en casa y sí, la comento en voz alta y digo, de verdad, por favor. Exacto, eso hago yo si no me gusta. Si me gusta, estoy callada. Sí, pero aunque tenga los mismos fallos. Exacto, pero es que yo si me gusta una película, no respiro, no como, ni hago nada. O sea, las palomitas, no. Si me gusta la película, estoy viendo la película. Y vivo para la película. Y estoy así enganchada que a veces la gente me ha dicho, perdona, yo, ¡oh, estoy en el cine! O sea, porque yo estoy en la película, metida en ella. Si no me gusta, entonces sí que empiezo a hacer los comentarios estos. Bueno, dime, ¿tú estabas en casa ahí haciendo los comentarios? No, que a veces, bueno, que... Ay, pues se me ha ido... Se te ha ido el hilo. No, eso, que decía, que a veces, a mí me gusta muchas veces cuando ves una garrafada de guión o de lo que sea y sin embargo el cineasta te la mete. Sí. Y dices, joder, ¿cómo me la he tragado? Sí. Mira, por ejemplo, a mí me encanta, y lo digo a pesar de que ya todo el mundo se debe hacer la misma pregunta ya, el principio de Indiana Jones y En busca del arca perdida. Ajá. Me encanta, porque de entrada te la mete, o sea, el tío allá a la selva, no sé qué, los fosquitos esos, yo les llamo los fosquitos, los indios esos, tal y cual, y de pronto aparece un hidroavión, dices, pero... A ver... Coño, ¿Qué pasa? Que ha llegado en burro. Y ahora hay un avión ahí a 100 metros de la cueva. Pero... Dice, claro. Dices, sí, capta tu interés. A ver, ¿qué pasa aquí? Dices, hostia, me la ha metido, pero doblada. Sí. Y es que además juegan con tus cosas de ser humano. Es decir, tú como ser humano necesitas aclarar eso. De, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces te enganchas ya a la peli a ver qué es eso. Sí, no, es brutal, es brutal. Pero hay otras veces que dices, no, esto no cuela, hombre, por favor. Sobre todo eso, cuando no te gusta. Es que, claro, bueno, una película es como... Es algo entre el espectador y la película, ¿no? Es como un acuerdo. Entonces, cuando tú ves algo que no te gusta, te vas... alejando de la película, alejando. Y hay un número de veces que te puedes alejar. Luego ya estás lejos, ya te da igual que maten. De hecho, a veces pides que maten al prota, que lo maten. Venga, no ya, quiero ver esto. Que acabe esto ya de una vez. Y lo mismo para bien. Es decir, la película te va haciendo cosas y tú, por H o por B, te sientes identificado, o te interesa el tema o algo, o está bien hecho, entonces te vas acercando hasta que estás ahí. Y entonces ya te da igual... Aunque te alejen, como estás tan cerca, es que hago el ejemplo de alejarse porque creo que es muy gráfico. Es decir, tú estás tan cerca de la película que aunque haya una o dos cosas que no estés de acuerdo, que te alejen, sigues estando cerca. Efectivamente. Pero claro, cuando ya estás allí, ya dices, no, ninguna más. A mí me pasa con las películas chinas. Lo siento mucho. Yo, todas las metáforas esas de... Ahora vuelo encima de una espada y tal, yo aguanto 7. A la 8 ya he quitado la película. O
sea, lo tengo cronometrado. 7, solo 7. A la octava ya no. Y si es muy grande, 6. O sea, si hay alguna muy grande de que está encima de una espada, como Tigre y Dragón, creo que era, que salta y se vuelve encima de la espada, ya está. Ya desconectaste de Tigre y Dragón. Hombre, a mí es que el director Lanley me encanta. A mí es que me gusta el Lanley. Igual por la temática o por tanta cosa que vi, me desconecté. Bueno, yo ahí, que hay mucha imaginación en las películas chinas, claro, mucha fantasía. Yo lo entiendo como una... Como a ver si me explico. Lo entiendo, no un cliché, que un cliché es diferente. Lo entiendo como una metáfora. No, metáfora no. Tampoco. Cada género o cada esto tiene sus... Ahora no me sale la palabra, hace un momento la tenía en la punta de la lengua. Por ejemplo, en el western pues hay una serie de cosas que tienen que ser así, o sea, pam, 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 pam. Y en ese género es así, dices, hombre, es que esto... No, pero es que en el western es así. Es característico de ahí, punto. Sí, exacto. Pues en estas películas pasa lo mismo, que vuelen, que salten y tal, forma parte de ese lenguaje. Sí. Entonces lo entiendo como que forma parte de ese lenguaje y entonces ya no me voy. No, y está muy bien. ¿Sabes? Y puede ser una peli buenísima. Pero como a mí ya no me interesa y yo ya estoy alejada, ya me da igual. Sales. Yo, mira, a mí, por ejemplo, con la serie Vikingos, que todo el mundo la alababa... Que yo no he visto. No la has visto. Yo la he visto. Todo el mundo la alaba y tal. A ver, no está mal. Incluso hay algunos capítulos que dices, ole, me encanta el guión y tal. Pero veía cosas que dices, no, es que no, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, cositas, por ejemplo, que ya no entras ahí, ¿no? Que en otras películas te tragas y en esta me costaba tragármela, ¿sabes? Por ejemplo... ¿Nos dicen algo? Sí, decía que va afuera. Por ejemplo... hay un momento en que un ejército de no sé cuántos miles de hombres tiene que desplazarse para sorprender a otro ejército. Ajá. Y de pronto están allí y de pronto aparecen por otro sitio y dicen, a ver, por favor, que solamente una persona en el bosque caminando hace ruido. Claro. 1000 tíos con caballos y tal. Imagínate. Dices, a ver... Y no solo ruidos, sino que dices, arena, o sea, polvo y todo esto, sí. Y luego las escenas de batalla y violencia siempre eran la misma. Siempre los mismos movimientos, los mismos estos, porque tenían la coreógrafa que se lo hacía y tal. Búscate otro coreógrafo que te haga movimientos diferentes. Claro, movimientos nuevos en cada capítulo, por favor. Sí, no. A mí, a ver, no me desagradó, pero no me pareció lo genial que la gente va diciendo por ahí que es. Ya, a mí me ha pasado como Game of Thrones, Juego de Tronos, que yo vi el primer capítulo de Juego de Tronos 5 veces. ¿La original o Sí, la original. La nueva aún no la he visto. Porque han cambiado los personajes y ya no me gusta. La nueva... No me gusta que hayan cambiado los personajes así. ¿Por qué no han dejado ninguno como los de antes? Bueno, entonces Game of Thrones me dormí tantas veces, me pareció tan largo y tan... con un ritmo tan lento el primer capítulo que me costó. Y Vikingos vi los 5 primeros minutos y dije, es muy lento, adiós. Y aún no la he visto, tengo que retomarla. Pero yo creo que me va a pasar lo mismo. No, a mí me pasó, con Vikingos me costó mucho verla. La intenté ver hasta 6 o 7 veces y no pasaba de los 10 minutos. ¿Ves? Es que sí, hay algo, el tempo no va bien y entonces tú ya estás cansado, ya dices, no me interesa, no. Señores editores, por favor, señores montadores, montar bien las cosas. Montar bien. Luego hice el esfuerzo y más o menos me la tragué, pero veía cosas que dices, yo, ¿cómo puede estar la gente a hablar tanto de esta serie? Que mal no está, pero no es la maravilla que dicen que es. Te la tragas como un jarabe para la tos, agarrando así la nariz y tal. Efectivamente. Bueno, dejando esto, retomemos tu esto. Allá hiciste varios trabajos. Ostras, cómo nos vamos por las ramas, sí, ¿verdad? Sí, es increíble. Tendrás que venir otro día, Cuando quieras, ya lo sabes. Allá fuiste cambiando y tal. ¿Cuál fue la producción televisiva o cinematográfica que dices, aquí llegué a la cima en Hollywood?
Uf, es que aún no he llegado a la A cima. tu cima, no, pero a tu cima personal. Decir, aquí en esta me sentí contenta de haber participado en este proyecto. En todos. Yo en todos estoy contenta, en todos siempre encuentro mi amor por el cine, mi pasión, estoy haciendo lo que me gusta. En todos, es que no hay ningún proyecto que diga, ojalá no lo hubiera hecho. No, no. ¿Fuiste guionista allí? Fui guionista, sí. Y escribiendo en inglés allá. Escribiendo en inglés, sí, porque yo, claro, después de 7 años ya el inglés es yo siempre digo que tengo nivel, cuando me decían allí, ¿qué nivel de inglés tienes? Claro, yo no puedo decir nativo, pero fluent era muy poco, ¿no? Fluent, sí. Entonces les decía, yo las discusiones con mi marido, que es americano, ya las gano. Entonces me decían, bueno, pues está muy bien el nivel está de bien. discusión. Porque me acuerdo que la primera discusión que tuvimos, claro, era en inglés, y yo no sabía cómo contestarle lo que yo quería decir. Y pensé, este va a pensar que soy tonta. Entonces me acuerdo que le dije en inglés, te prometo que en español soy inteligente. No lo estoy pareciendo, pero lo soy. Pero lo soy. Entonces, claro, 7 años allí trabajando, y además yo no iba con ningún español, que fue la suerte, porque luego conocí grupos de españoles que se iban todos juntos. Entonces ellos hablaban en español. Yo no tenía nadie con quien hablar español, hasta que conocí a estos grupos, que entonces sí, hacíamos fiesta en español, ¿no? Pero claro, 7 años hablando, escuchando, leyendo inglés cada día, pues eso, no tenía problema ni para escribir ni nada. Y además, bueno, hay cosas del inglés que se escriben distintas. Sí. En guiones y en novela. Aparte, el inglés tiene una cosa que simplifica mucho la escritura, y es que hacen frases cortas, punto, siguiente frase. Nosotros hacemos un montón de subordinadas, damos unas vueltas, y ellos no. La Son frase castellana que dicen, cervantina. Exacto. Entonces ellos no. Entonces es bastante más fácil escribir en inglés que en español. No para mí, porque mi idioma materno es el español. Pero es más fácil del español aprender a escribir en inglés que al revés. Que si escribes en inglés frases cortas y sencillas, y luego te vas al español a aprender, pues eso. Todas esas vueltas y aderezos que tiene el idioma español, que el inglés pues no tiene. No tiene. Entonces sí, muy bien escribiendo en inglés. Me siento bastante cómoda. Perfecto. Bueno, pues mira, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Ya? Dios. Sí. Yo no pensaba hacerlo tan largo. Entonces, para acabar, dime y es la que pondremos, la música de una película y lo pondremos como colofón musical, como despedida. In the Mood for Love. In the Mood for Love. Muy bien. Es una música que me encanta. Pues adelante, In the Mood for Love, pero antes una frase de despedida, que nos despediremos y ya engancharemos con el siguiente programa. Vale. Que digas yo una frase. Sí. Pero, ¿en plan qué? ¿En plan cine? ¿En plan para la gente? ¿En plan... Para la gente, en plan cinematográfico, no sé. Despierta el guionista, la guionista que llevas dentro. Ostras, no me lo esperaba. No me lo esperaba, baby. Venga, voy a decir una... Venga, ya la tengo, creo. Venga. Por muy perdido que te sientas, nunca quit. Ay, ahora no es que la frase la he pensado en inglés. Nunca lo dejes, porque no sabes si este intento va a ser el último antes del éxito. Muy bien. Esta frase es digna de aparecer en una película. Bueno, radioyentes, queridos radioyentes, os espero la próxima semana en Alégrame el Día, y Maraya turnará. Sí. Turnará porque nos ha de continuar explicando su vida como guionista. Por capítulos. Venga, os dejamos con Mood for Love. Mi inglés es...
Alégrame